Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Esperamos unos minutos para que se conecten el resto de sus compañeros y procedemos a llamar a asistencia para poder iniciar clase. ¿Ok? Creo que hay un compañerito nuevo que se nos está acoplando. Buenas noches, hijo, buenas noches. Y precisamente vamos a tratar de ver cómo ver el tema de que pueda terminar sus trabajos. Voy a ver ayer que activar, acá creo que está, para que puedan ustedes cambiar sus nombres de... Acá está, ya lo encontré, ya listo. Ya les habilité la opción para que puedan cambiar el nombre de sus usuarios, de tal manera también así poder identificarlos, ¿sí? Entonces, unos minutos más y ya iniciamos. Chicos, entonces, bueno, iniciamos la clase del día de hoy. Yo veo que la mayoría ya están presentes para poder tomar la asistencia. Hacerles recordar que igual cualquier cosa, si hubiera alguien que ingresara poco después de la hora, sobre todo después de la hora que yo he tomado la asistencia, por el chat, disculpe, he ingresado tarde, o licenciada, disculpe, he ingresado tarde, soy fulano de tal, aunque igual ahora ya tiene la opción de poder poner su nombre. Y de esa manera, de ahí al finalizar la sesión, regularizamos asistencias. Entonces, chicos, por favor, atentos a lista. Adriana Bazán Elena. Presente, mis buenas noches. Buenas noches, hija. Almeida Aguilar Ana Adelaida. Buenas noches, presente. Buenas noches, hija. Atalaya Espinosa Giancarlos. Barrio Nuevo Rojas Roger Enrique. Campos Peña Maridoli. Presente, mis buenas noches. Buenas noches, hija. Ya. Cervantes Carlos Arián. Presente, profesora. Buenas noches, hijo. Candia Cartolín Williams. Presente, Miss. Buenas noches, hijo. Castro Zabaleta Francesca. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, hija. Chávez Rivas Lady. Presente, buenas noches. Buenas noches, hija. Choquehuanca Molina Lisbeth. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, hija. Cruz Gamarra Franco Rafael. Dañino Ceballos Merari. De la Cruz Torres José Carlos. Presente, profesora. Buenas noches, hijo. Ingaruca Hilario Raúl. No tiene red, mis, por su zona, por favor. Mi compañero Raúl. Oh, ya. Bueno, esperemos que se pueda conectar en el transcurso de la clase. Sí, mis, yo le digo. Gracias, hijita. Jaramillo Poma, por lo menos a ver si se puede conectar. Ojalá el tiempo nos alcance para el examen. Si no, habría que programarlo para la próxima semana. Ingaruca, ya. Jaramillo Poma, Erika. Buenas noches, mi presente. Buenas noches, hija. Javier Ramos, Víctor Bryan. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, hijo. Julián Cueva, María de Fátima. Buenas noches, profesora. Buenas noches, hija. Mauricio Ticona, Yajaira. Buenas noches, profesora. Buenas noches, hija. Meneses Brigada, Jordan Phillips. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, hijo. Mijales Camacho, Yuriber. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, hija. Palma Rico, Julio César. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, hijo. Pérez Saavedra, Merly Janet. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, hija. Ramírez Salazar, Ricardo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, hijo. Rentería Coronado, Daniel. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches, hijo. Riojas López, María del Milagro. Buenas noches, Miss. Buenas noches, hija. Román Algarate, Angie.
Sánchez Romero Norma. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, hija. Sivincha Blas Estrella. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, hija. Tornero Lastra de Rivera, Janet. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches, hija. Torres Huanca, Wendy. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Valera Alfaro, Tania. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Hijo, creo que tú eres mi nuevo ingreso, ¿cierto? El que me ha levantado la mano. Profesora, Sí, no, bueno, sí, Atalaya Espinosa, profesora. Atalaya. Sí, Tú estoy eres atendiendo. Atalaya Espinosa Giancarlo. Ya. Tú eres mi alumnito, el que está... Sí, soy yo. Voy a cambiar mi nombre ahora. Te lo voy a cambiar ahorita. Atalaya. Profesora, no presente, buenas noches. Disculpe la Ah, interrupción. Un momento. A ver, ¿quién acaba de ingresar? Barrona, profesora, buenas noches. Barrio Nuevo. Buenas noches, hijo. ¿Alguien más que acaba de ingresar? ¿Nadie más? Ya. Listo. Entonces, a ver. El día de hoy nos toca hablar sobre un tema que es importante y que se relaciona mucho con el tema del trabajo de investigación, que se llama lo que es medicina basada en evidencias. Actualmente, el trabajo en lo que es ciencias de la salud y más que todo en lo que es medicina, está siguiendo la tendencia a lo que nosotros llamamos medicina basada en evidencias, en la cual es un abordaje sistemático precisamente de la medicina, según el cual los profesionales, en este caso los médicos, que son los que dependen directamente de nuestro trabajo para poder realizar el diagnóstico clínico, utilizan la mejor evidencia científica posible. ¿Y cómo es que ellos van a obtener esa mejor evidencia científica posible? A partir de la investigación clínica. Y es precisamente la investigación clínica lo que permite o lo que hace que podamos nosotros hablar de medicina basada en evidencia, en lo cual implica que el médico, al tener la mejor calidad en su producción científica, le permite tomar decisiones clínicas adecuadas en relación con la atención de cada paciente. En muchos casos una atención que es personalizada, porque recordemos que pueden tener el mismo diagnóstico y sin embargo el abordaje puede ser distinto por razones de género, edad, la presentación de la enfermedad, estilos de vida, otros tipos de determinantes en salud que pueden generar que a pesar de que sea el mismo diagnóstico tengan presentaciones clínicas diferentes, independientemente también de la misma enfermedad en sí. Sobre todo, por ejemplo, si tienen algún componente genético. Hay algunos genes que las presentaciones clínicas varían en función de digamos, ¿cómo lo puedo decir? De qué tanta penetrancia tenga este gen, de qué tanta actividad tenga. Si hay una expresión al 100% del gen, la severidad de la enfermedad también puede ser mayor. Por ende, el abordaje clínico, las pruebas de laboratorio, el protocolo también puede ser distinto, el seguimiento. Recordemos que nosotros en lo que es laboratorio clínico, trabajamos en los 3 niveles de prevención. Prevención primaria, lo que es la parte de diagnóstico, no. El hacer el dosaje de pruebas para poder encontrar la enfermedad en momentos iniciales, como por ejemplo campañas de despistaje parasitológico, campañas de Papá Nicolau, campañas de hemoglobina hematocrito para ver si una población aparentemente sana tiene o no tiene anemia. En el caso de la prevención secundaria, ya tenemos pacientes con un probable diagnóstico, los cuales se acercan al laboratorio para que nosotros realicemos las pruebas y poder corroborar si la sospecha diagnóstica correlaciona con las evidencias que nosotros damos para determinar un diagnóstico clínico. Y por otro lado, también trabajamos en lo que es prevención terciaria, ya que precisamente son las pruebas de laboratorio las que permiten el seguimiento de los pacientes que están en proceso de recuperación. Son las pruebas de laboratorio las que también determinan, por ejemplo, el estado del paciente en caso
este paciente su enfermedad fuera crónica y estuviéramos hablando de seguimiento, o en el caso de que ya le estuviéramos dando al paciente calidad de vida, también para poder dar parámetros en lo que es un adecuado, digamos, manejo del paciente. Entonces, teniendo en cuenta esos detalles, es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta la importancia de la investigación y el aporte que nosotros generamos para poder generar medicina basada en evidencia. Entonces, por eso es que es importante tocar este tópico el día de hoy. Entonces, vamos a ver un pequeño video, un poco como para poder tener una idea más clara desde el punto de vista, obviamente, médico, de lo que es medicina basada en evidencias, y de ahí vamos a realizar un pequeño trabajo. Ok, chicos, en base a un artículo que ya se los he dejado en el foro. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Quiero ver, pausar, detener, pensar, compartir su unidad de equipo. Optimizar, ahí está. Un momentito, estéreo de alta fidelidad, ya. Listo, chicos. ¿Qué tal? Regresando pues después de un buen tiempo sin hacer un video ya en forma, sin subir las clases en vivo y todas estas cuestiones que son las que he estado haciendo, pues quería hablarles de este tema bien importante que es la medicina basada en evidencias. Esta terminología pues tan actual que invade tanto las academias médicas, el actuar médico, la toma de decisiones, las guías de práctica clínica, entre otras cuestiones. Como en todo, pues lo más importante es definir a qué nos referimos. Y me gusta mucho esta definición de David Sackett, el cual menciona que el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado paciente individual es la medicina basada en evidencias. Dicho de otra manera, cuando yo tengo alguna duda, ¿qué sería la mejor opción terapéutica, por ejemplo, para este paciente que tiene faringoamigdalitis? Entonces yo me puedo dirigir a la evidencia médica, ver si hay algún metaanálisis, ver si hay algún buen estudio científico que me pueda resolver esa pregunta. En ese caso, pues yo podré estar seguro de que puedo tomar la mejor decisión con la mejor información disponible. Pero no podemos depender de una manera pues tan sin razonamiento clínico, tan dependiente de la tecnología y tan dependiente de los algoritmos clínicos. Para esto pues tenemos que las bases de la medicina basada en evidencia son las formas en las que tenemos de ayudar al paciente, que sucintamente las podemos dividir en 4. Estas son: ayudar sin ninguna reflexión, es decir, yo quiero ayudar al paciente y entonces hago las cosas literalmente sin reflexionar, y de esta forma evidentemente tal vez pueda ayudar al paciente, pero seguramente no es la mejor opción de hacerlo. En segundo término vamos a tener lo que se llama como ayuda rutinaria, repetición de recetas, repetición de hábitos clínicos, de mis médicos superiores, del médico adscrito, del médico de servicio, sin necesariamente que esta repetición pues esté basada en la mejor información disponible. Tercero, la ayuda mágica, que se basa tanto pues la llamada medicina alternativa. Entonces, yo quiero ayudar al paciente, estoy haciendo esto y los mecanismos por los cuales lo van a ayudar me son completamente desconocidos. Simplemente creo que lo van a ayudar. No hay ninguna evidencia científica y por lo tanto puede o no ayudarlo, y lo más probable es al final del día que no lo ayude. Y la forma final, que es el método técnico, es decir, basar todas mis decisiones en evidencia científica dentro de lo posible, porque evidentemente no existe un estudio robusto científico de todas las preguntas que yo pueda hacer. De hecho, lo más común va a ser que efectivamente no encuentre una evidencia tan potente para basar mis decisiones. También podemos hablar que hay algunos componentes de la llamada medicina basada en evidencias. Dentro de estos pues vamos a tener que hay que consultar la literatura para hallar los mejores artículos disponibles. Para esto pues puedo utilizar un buscador como PubMed, por decir alguno. Puedo utilizar alguna herramienta ya un poco más constituida como el UpToDate. Hay que evaluar críticamente esta evidencia. No es lo mismo un estudio, un reporte de un caso clínico, que un reporte de varios casos clínicos,
que un estudio prospectivo, que un estudio doble ciego, y tampoco va a ser lo mismo tal vez el nivel de impacto en X o Y revista. Tal vez algún estudio, a pesar de ser del mismo nivel, podemos decir que ha estado bajo un escrutinio científico mayor que el otro. En tercer término tenemos aplicar los hallazgos apropiados en la práctica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tal vez no todos los hallazgos son aplicables en primer término, ¿no? Y en segundo, ¿qué tanto me puede servir esa información para mi actuar diario? ¿Va a cambiar cómo trato a mis pacientes lo que llegue a encontrar o no? Y finalmente, bueno, formular una cuestión clínica clara a partir de los problemas. Tengo a este paciente tiene esta infección y yo quiero ver cuál es el mejor antibiótico que le puedo dar. Es hacer un ejemplo de una pregunta, ver qué me dice la literatura. Tal vez la literatura me diga, pues busca tasas de resistencia dentro de los microorganismos que estén en esta comunidad en particular. Tal vez, si tengo suerte, van a existir estos registros, pero lo más probable, y hablando de Latinoamérica en particular, es que no existan estos registros. Entonces la pregunta se mantiene: ¿en qué me voy a basar? ¿Cómo voy a clasificar esta información? ¿Toda la información vale lo mismo? Pues no vale efectivamente lo mismo. Va a haber información más robusta y con mayor peso científico, y dentro de lo posible nos tenemos que ceñir al mayor nivel de evidencia que podamos encontrar. Para esto tenemos desde la evidencia débil hasta la evidencia fuerte. Como les mencionaba, un reporte de caso clínico pues es un paciente en una situación en particular y nada más. Tal vez para las enfermedades raras no voy a encontrar mucho más que series de casos. ¿Por qué? Porque los pacientes son muy pocos, pero para padecimientos mucho más comunes seguramente va a haber estudios más robustos que pueden ser series de casos, casos y controles, cohortes, un ensayo clínico no controlado, es decir, que tal vez las características no fueron tan segmentadas o no se le dio un seguimiento o no se hizo un doble ciego por X o por Y. Hay cuestiones en las cuales no se puede hacer un doble ciego. Por ejemplo, si yo quiero saber si el ayuno sirve para hacer la diabetes entrar en remisión, ¿cómo le haría yo para hacer un doble ciego en los pacientes? Es decir, para que los pacientes no supieran si ayunaron o no. Es una cuestión pues que se dificulta mucho y que definitivamente los pacientes sabrían si comieron o no ese día. Bueno, seguimos con los niveles. Tenemos un ensayo clínico controlado, y en el nivel más potente de evidencia vamos a tener la revisión sistemática y los metaanálisis, que básicamente van a ser juntar poblaciones de diferentes estudios que se parezcan y que me permitan hacer una población que en lugar de ser de 20 pacientes, junte yo 10 estudios de 20 pacientes y tenga una población de 200. Tal vez eso me va a ayudar a tener respuestas más robustas a las preguntas que me haga. Después vamos a tener cómo vamos a resolver los problemas. Es decir, las recomendaciones de estas que encontramos normalmente en las guías de práctica clínica, que tenemos nivel de evidencia 1A, 1B, 1C, D y E, ¿no? E siendo casi evidencia anecdótica o empírica, que en general no se recomienda actuar con base en ella, y la evidencia de nivel A, que es una evidencia que tiene un beneficio sustancial identificado y que la evidencia de este beneficio es buena. Si yo tengo un beneficio bueno pero la evidencia no es muy buena, pues como pueden ver, va a caer mucho la validez sobre la cual yo me puedo basar para tomar las decisiones en el actuar clínico. Y así podemos ver, si tenemos una intervención que tiene un efecto nulo o negativo, y además la evidencia es mala, pues efectivamente no valdría la pena ceñirme esta recomendación. Pero si tengo una evidencia de que tal medicamento es efectivo y además tengo un metaanálisis que lo respalda, este es un buen punto de práctica clínica para yo integrar con mis pacientes. Después vamos a tener la combinación, y de aquí vamos a tener el 1A, que normalmente es una revisión sistemática basada en investigaciones controladas aleatorizadas, una 1B, que son individuales, revisión sistemática, y así yéndonos hasta el último nivel de evidencia, que va a ser básicamente con lo que a veces nos vamos a encontrar en los hospitales, que es la opinión del médico experto. No es que el médico experto no esté capacitado para emitir recomendaciones, pero siempre va a ser mejor un reporte de casos, siempre va a ser mejor una población más grande que la experiencia de un solo profesional de la salud. Y tal vez esto es un problema, porque a veces es difícil quizás de aceptar esto para muchos especialistas. Digamos que se basan más en su criterio clínico que en la evidencia. El punto, yo creo, de todo esto es encontrar un equilibrio entre la mejor evidencia disponible y también contrastarlo con la experiencia que yo tengo. Tal vez en mi experiencia la mayor parte de los pacientes son
alérgicos a tal porque es una población muy pequeña y hay un buen porcentaje de endogamia. Tal vez en ese caso no sea la mejor opción darles X, por ejemplo, un antibiótico a estos pacientes porque tengo una buena sospecha de que muchos de ellos van a ser alérgicos. Digo, por poner un ejemplo muy hipotético y que seguro no tiene cabida en la vida real. Después vamos a tener, bueno, lo primero es encontrar el problema clínico. Después vamos a tener que hay que formularles una pregunta estructurada, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor terapia de inicio para los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad? Después buscar esa evidencia, si puedo buscarla en mi población mucho mejor, si no la puedo encontrar, bueno, no va a pasar absolutamente nada, pero tal vez tenga algún otro estudio en el cual basarme. Después, yo debo evaluar críticamente esa información, es buena información, es información que tal vez su valor estadístico no es bueno, por lo tanto no vale mucho ponerle tanta atención, y después tomar una decisión. Ya sea que yo elija seguir lo que comentan en el artículo o en la evidencia, o yo elija tomar otra decisión por lo que ustedes gusten y manden, por las características individuales del paciente, porque esa es otra cosa. Hay que ver los pacientes como entes individuales y no como un grupo de individuos que siempre tienen las mismas características y siempre van a responder igual a algún problema. Para esto podemos establecer esto que se llama pregunta pico para la búsqueda de evidencia, es decir, primero, buscar el paciente o la población, por ejemplo, pacientes pediátricos. La intervención, por ejemplo, el uso de este ciclo de quimioterapia. La comparación, ver si este estudio compara dos poblaciones, si es un estudio que nada más tiene los casos o si tiene casos sin controles y los resultados que me pueda otorgar. Con base en esto yo ya voy a poder ver qué tan aplicable es esta información a mi población y a mi paciente en particular. Finalmente es importante no caer en este hipertecnicismo, en esta tecnodependencia o en la dependencia de la evidencia clínica, de la evidencia científica que me lleve a la inacción. Es decir, a que yo no sepa qué hacer si no hay evidencia, porque ese es evidentemente un problema. Yo tengo que tomar una decisión sí o sí, porque el paciente a final de cuentas necesita tener el tratamiento. Entonces no debo de llegar a la inacción y a depender al 100% de las guías de práctica clínica. ¿Por qué? Porque mi juicio clínico tiene un peso. Lo que yo estudié y lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina tiene un peso. Mi conocimiento de las materias básicas y clínicas tiene un peso. Y esto me debe de ayudar a contrastar la información y a ver cuál es la mejor opción. Finalmente hay que quedarnos con la idea de que no existe evidencia robusta para todas las preguntas. Y esto es un problema. Qué bueno fuera que ya estuvieran todas las cuestiones en la medicina resueltas, pero básicamente casi no tenemos nada resuelto al 100%, porque pueden volver problemas del pasado, porque ya están la resistencia a los antibióticos, porque a lo mejor donde yo estoy no tengo el medicamento que en teoría sería la mejor opción, entonces ¿qué voy a hacer? Y precisamente por esto les mencionaba que hay que tener la justa medida y el justo equilibrio de la evidencia científica, de mi razonamiento clínico y de lo que hay, y no caer tanto en la medicina basada en existencias, pero tampoco al 100% de la medicina basada en evidencias en el sentido de llegar a la inacción de no poder hacer las cosas si no tengo en qué basarme. Finalmente me gustaría dejarlos con esta reflexión que viene en un artículo que menciona que si bien es importante conocer qué clase de enfermedad tienen los pacientes, es más importante aún conocer qué clase de paciente tiene una enfermedad. Esto tiene tanto implicaciones filosóficas como implicaciones prácticas. Estamos tratando, y siempre se los dicen en la facultad y yo se los voy a repetir, con personas, no con enfermedades. Y pues esto es todo en esta ocasión. Quería hablarles un poquito de la medicina basada en evidencias, que ustedes lo conocieran. No en todas las facultades como tal están teniendo charla acerca de esto, y yo creo que es algo bien importante, ¿no? Ver de dónde sale, qué significa actuar con la mejor evidencia disponible, en qué me baso yo para decir, pues esta evidencia o este tratamiento es mejor que el otro. Y pues nada, esto es todo en esta ocasión. Les deseo un excelente sábado y hasta luego. Listo, chicos. Entonces, como se podrán dar cuenta, el tema relacionado a lo que es medicina basada en evidencia, nosotros al hacer cualquier tipo de investigación, contribuimos precisamente a mejorar los criterios clínicos para lo que es los protocolos. Por eso es que, si ustedes recordarán, por ejemplo, en nuestra primera clase hablábamos bastante sobre qué tan relevante es o no, qué tanta información aporta o no, porque precisamente la tendencia en la actualidad es que estos temas se manejen de tal manera de que
todo lo que nosotros podamos investigar genere un aporte para poder nosotros generar mayor evidencia dentro de lo que es medicina basada en evidencia, que es la última tendencia que hay en relación a la práctica clínica. Entonces, para el día de hoy, les estoy dejando un pequeño trabajo como parte de lo que es nuestra semana 5. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre este artículo de aquí. A ver, un momentito, que está acá en el SIGUNET, que habla precisamente sobre lo que es medicina basada en evidencia, su concepto y su aplicación. Entonces, es un artículo muy interesante en el cual nosotros, si bien es cierto, tal vez es un poquito antiguo porque es del año 2009, pero aún así muchos de los conceptos no han variado, tanto en el tema de importancia, más bien conforme ha ido avanzando el tiempo, estos artículos han ido tomando más fuerza y más digamos, impacto dentro de lo que es la práctica clínica. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es generación de información científica, ahí como ustedes lo van a poder ver en el artículo, no solo es el tema de investigar, investigar por investigar, publicar por publicar. Nos vamos a dar cuenta que muchas de las publicaciones que se dan precisamente se incluyen dentro de lo que son los protocolos para el trabajo. Y ahí es donde hablamos de guías de práctica clínica, y estas guías de práctica clínica son las directrices que nosotros vamos a manejar para lo que es el desarrollo de protocolos, y eso incluye el trabajo en laboratorio. Entonces, 107:40, nuestra clase es hasta las 8:30. Lo vamos avanzando, ¿les parece? Y eso de más o menos 8:20, vamos viendo cómo van. ¿Les parece bien, chicos? A ver, vamos a ver el chat. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, cualquier cosa, cualquier consulta, yo estoy aquí. No sé qué, para que puedan ustedes preguntar. Mira, empecemos. Disculpe, de todo el artículo vamos a hacer resumen, ¿no? Sí, es un resumen del artículo. Exacto, Maridoli. Gracias, Miss. Ok.
Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo van avanzando su resumen? Avanzando. Ya. ¿Les parece si extendemos la presentación del trabajo a mañana a la medianoche? Sí, Miss, por favor. Ya, entonces quedamos así. Para mañana a la medianoche me están presentando el trabajo. Giancarlo, tú eres me dices el alumno que Recién está ingresó. empleado que llevaba curso con el profesor Álvarez, ¿cierto? La profesora Álvarez del anterior ciclo, Ajá, en la mañana. no sé. No Hay, recuerdo el hay nombre. Susana se llamaba. Ha habido un alumnito que hoy día ingresado que me dijo que que había llevado y que está llevando el curso. ¿Quién es? Yo, profesora. Susana. ¿Quién? Nombre, por favor. William Candy. Juanito. William Candy. William Candy. Ah, ya. Ok, William. A ver. Nosotros, recién estamos en la semana 5. Ya yo les he dejado, a ver, que cargue, de un trabajo de lo que es relacionado a ética en investigación. Entonces, vía correo, mail interno, me voy a comunicar contigo para poder subsanar las notas faltantes, ¿sí? Ya, profesora. Y ahí coordinamos bien para que puedas ponerte al día. Lo que sí voy a necesitar también es que por mail interno me envíes tu idea de investigación. ¿Cómo estás con eso? ¿Tienes tu trabajo ya hecho? La primera parte de lo que han avanzado ustedes en quinto. Yo estaba haciendo trabajo de investigación, o sea, éramos 3 compañeros o 4. De ¿Lo ahí se estás fueron haciendo en 2. grupo? Sí, yo estaba con 2 personas más. Estaba avanzando en trabajo de investigación, o sea, introducción, cuerpo, averiguar Ya, todas pero estas ya lo cosas. tienes hecho. ¿Cómo quedó? Porque cuando lo avanzan en grupo, creo que es más complicado porque creo que lo sustentan también así grupal. ¿Cómo ha quedado esa situación? Por lo que tú te estás cambiando de grupo, te has cambiado de aula. No, lo que pasa es que se llama no he hecho las prácticas. Ya. Era el banco de sangre, cosa se llama de inmunología. No pude ir a Ujú. las prácticas, entonces me tenía que pasar en que empezaba ahora para poder asistir, porque estaba fuera de Lima. Ahora ya me encuentro acá en Lima y ahora voy a asistir a las prácticas, pues me tuve que matricular nomás. Ya. ¿Y cómo Ya, vas a hacer? ¿Y tu y ese trabajo trabajo, qué quedó? ese trabajo de investigación quedó ahí, pues, porque ellos hacían con 2 compañeros, pero no avanzaba nada. Al final tenía que hacerlo yo solo. Casi yo lo he avanzado todo. Entonces, la Ya, pregunta es, ¿tus otros compañeros han presentado tu trabajo? ¿Cómo ha quedado la autoría en relación a este trabajo? no, o sea, tendría que hablar con el profesor Álvarez, pero yo he escrito por email, pero no me responde. No da su número tampoco. Entonces tendría que ir al instituto, como él enseña, creo, otro curso de bioestadística, creo enseña, tendría que hablar con él de ese Bioestadística no trabajo. enseñan, no hay, porque justo yo hoy día me lo encontré en la mañana, porque precisamente estaba conversando con él el tema de que esto, para que presenten sus trabajos en comité de ética, justo estábamos conversando de eso y me decía de que antes había cursos de estadística, pero que ahora ya no hay. No, había un curso que llevé con él, en segundo o tercero, no me acuerdo bien. Pero en la única opción sería irme al instituto y poder conversar con él, explicarle más o menos lo que ha pasado, todo lo que ha avanzado y qué No, lo que solución pasa es quiere que dar. te explico algo. Con tus compañeros, el primer día de clase, cada uno de ellos me ha bueno, aparte me ha enviado, hemos revisado un poco sus protocolos de investigación para ver qué cosas hay que mejorar. Pero se supone que este curso de investigación aplicada en realidad es pulir lo que ustedes ya han avanzado en quinto ciclo. Pero como tú me estás diciendo que lo estás desarrollando grupal, por eso es que te hago la consulta. ¿Por qué? Porque cuando hubo también una compañera que tenía ese inconveniente y ella se pasaba la mañana, ¿por qué? Porque al momento de desarrollarlo, supongamos,
yo enseño acá en la noche, ¿no? Entonces yo te puedo indicar, no sé, que tú hagas determinados cambios en el protocolo, ¿no? Y si tus compañeros están usando tu mismo trabajo con el profesor de la mañana de sexto, va a haber una discrepancia en los criterios, que es lo normal. Cada asesor, cada docente tiene una manera como enfoca el curso. Entonces, a eso es a lo que voy. Ahora el tema de que al momento que ustedes presenten, no puede haber un mismo tema, ¿me entiendes? Por un tema de autoría, de plagio, y ahí es donde viene la discusión. ¿Quién es el autor y toda la situación? Por eso te preguntaba cómo estaba la situación en relación al trabajo. Al final, ¿cómo quedó? ¿Ellos desarrollaron otra cosa o tú la presentaste tú solo? ¿Cómo hiciste? No, lo que pasa es que somos 3 personas. Somos 3 personas y yo, o sea, entonces yo estoy avanzando, estaba avanzando. ¿Ya? Y la semana pasada lo presenté y él me dijo, ¿sabes qué? Vas a corregir para la otra semana estos puntos. Pero ella como me cambió ahora para esta sesión, ya lo dejé ahí. Porque cada en tu rato me toca con él. 8:45 toca con él. ¿Con el profesor Álvarez? Sí. Conversa con él bien eso, para ver cómo vamos a hacer con tu tema. Si tal vez si tú me dices que eres tú solo el que lo está avanzando, entonces tu grupo tendría que avanzar un nuevo tema. ¿Cómo vas a hacer con esta situación para que me puedas mandar tu protocolo y también poder revisarlo? Porque ahorita estamos, mira, a ver, te explico. Esta clase del día de hoy, o sea, la idea era evaluarlos, ya los voy a evaluar, chicos, la próxima semana, así que repasen todo lo que hemos visto. La idea era terminar con lo que es medicina basada en evidencia y lo que es búsqueda de información. Softwares para poder hacer búsqueda de información y ya empezamos con el tema de planteamiento del problema, hipótesis. Entonces, todos los trabajos que ya están desarrollados, la idea es revisarlos, ver el tema del planteamiento, ir puliendo en muchos casos. Hay algunos chicos que están cambiando de tema por muchas razones. Entonces, ahí es donde va a haber una evaluación también continua, porque hay, por ejemplo, si hacemos la parte del marco teórico, revisar sus marcos teóricos, cómo van, cómo están manejando el tema de las referencias, cómo mejorar eso. Entonces, por eso es que es necesario que converses con el profesor Álvarez para poder saber cómo es el estado de tu trabajo, en qué situación estás, cómo vas a hacer, porque son tus compañeros, el profesor va a tener definitivamente un criterio, yo voy a tener otro que es lo normal. Entonces, si bien es cierto, estamos alineados en ciertos parámetros, pero por decirte, tal vez yo puedo considerar que tu estudio es un correlacional, que pueda ser, no sé, retroprospectivo, y tal vez para el profesor Álvarez es un correlacional netamente retrospectivo. Entonces, a eso me refiero con las diferencias de criterio. Por eso es importante, necesito saber si tú, qué tema vas a desarrollar, el que tú estás trabajando o si vas a hacer uno nuevo. Entonces, y para eso tendrías que conversar con el profesor, ¿sí? No, sí, está bien. Lo que pasa es que, o sea, como yo avanzar con ellos, tendré que dejar el trabajo y hacer otro trabajo ahora. Es que esa es la duda que tengo. ¿Les vas a dejar tu trabajo o tú te vas a llevar tu trabajo y los dejas a ellos en eso? Entonces necesito que me definas bien eso. Convérsalo bien con el profesor Álvarez. Creo que tienes clase con él hoy, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que el profesor solamente no da sus números, o sea, se conversa solamente en clase, sino que a ese rato voy a hablar, van a estar todos. Claro, Por lo eso que yo pasa es que es una normativa, como son del instituto, es una normativa del instituto que cualquier comunicación tiene que ser vía correo electrónico institucional. Yo no puedo darles mi número personal. Entonces es una norma que ya es que está dada a nivel de toda la institución. Por eso es que él Sí. tampoco puede darte ningún contacto personal. Toda comunicación es vía medio interno. Entonces, No, convérsalo con sí, está él. bien. Pídele tal vez Como unos minutos antes de finalizar la clase, un ratito, hijito, ahorita te atiendo. Y me avisas, me escribes por mail interno, yo también igual te voy a estar escribiendo para poder ver el tema de que regularices tus notas. ¿Sí? sí, está bien. Entonces, pues, 8:45 tendría que hablar con él. Creo que tiene clases hasta las 9:30, o si no, tendría que ir al instituto a buscarlo y hablar con No, él personalmente.
Habla con él, mira, yo lo que te recomiendo, aprovecha el día de hoy, habla con él en clase, y dile, profesor, disculpe, 5 minutos antes de finalizar, y se quedan hablando ahí por Zoom, no creo que haya ningún problema. Aparte que también ahorita no va a haber clases presenciales, porque todo va a ser virtual, porque ha habido una comunicación bueno, de la presidencia, de la presidenta, ha sacado un mensaje de la nación, en el cual se están suspendiendo todas las clases para todos los niveles, colegios, universidades, institutos, clases presenciales. Pero todo se está manejando modalidad virtual. Sí, Miss, entonces a ver con el profesor. Al final ahí hablaré. Sí, habla Hay con que me él, ingresa a tu clase, conversa con él y esto, dile, profesor, 5 minutitos para conversar con usted y le preguntas cómo poder hacer. Esto, Ya, y ya, una cualquier cosa cosita nos bien. comunicamos. Sí, Dime, ya, por hijo. ejemplo, si le dejo el trabajo a ellos y yo hago un nuevo trabajo, ¿se puede hacer No, eso? sí, no había ningún problema, porque igual vamos a avanzar sobre la marcha. Como te digo, tus compañeros que ya tienen protocolos ya hechos van a pulir algunas cositas. Y esto, hay algunos que también van a rehacer algunos trabajos que quieren mejorar por completo todos digamos, su protocolo en sí. Y también lo puedes avanzar sobre la marcha, depende de ti. Y lo que ¿Y de, conversas con el profesor. y de cuántas personas son ahorita? O sea, ¿cuántas personas es el mínimo que están en grupo? Personal puede ser, ¿Uno nomás o puedes no son trabajarlo dos o tres? personal. Puedes trabajarlo personal o si gustas te agrupas con alguien si es que conoces a alguno del aula. Ah, ya. Ya, está bien entonces. Ok. Esto, Giancarlos, hijo, dime, ¿qué sucede? ¿Qué tal, profesora? El día de hoy también yo me estoy reintegrando y al parecer creo que también se equivocó de alumno, pensaba que era Williams. Entonces, yo vengo también del turno de la mañana y ¿Ya? mi investigación la he estado haciendo también con Lady Chávez, que tampoco ha podido ingresar en estos días en su clase. Entonces, más o menos que también quería ponerme al día de alguna actividad que se han estado realizando o quizás La actividad podernos. fue realizada en la semana 4. Una consulta, ¿tus inasistencias se deben a algún tema personal, de laboral o algo? Para poder No, lo que justificarlo. pasa es que como me he estado cambiando de turno, no tenía acceso al aula virtual y por ende no podía cambiar. Entonces, he estado como que teniendo Hay también igual temas incertidumbre. en la Ya, mañana, hijo, sí. hagamos algo. Mándame un mail interno, por favor, detállame todo tu caso para poder tener yo también un sustento del por qué te estoy dando, digamos, una opción a que me presentes de manera tardía a los trabajos para poder compensar. ¿Sí? Sí, junto al SAE ahí le voy a enviar los documentos que también me han dicho, ¿no? Ya, Que serán de perfecto. moda. Gracias, profesora. Ya, ok. Bueno, chicos, entonces, esto, a ver quién más me ha escrito por el chat. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué han hecho ahora? Disculpe la molestia, por si acaso tiene el PDF, el estilo Vancouver en ediciones para citarlo y referenciar adecuadamente. No tengo la última versión ahorita a la mano, porque justo he cambiado de computadora, porque mi computadora anterior ya, después de 6 años de servicio, pasó a mejor vida. Pero sí, justo la voy a llevar para ver si puedo sacar ahí mi información, porque tengo también bastante información sensible de mi trabajo, y se los estoy subiendo al aula virtual. Dame esta semana, que justo tengo que también arreglar eso. ¿Ok, Daniel? Listo, chicos. Entonces, a ver, vamos a actualizar alguien que no ha, su asistencia, que no se le ha considerado. Levanta la mano, por favor. ¿Alguien? Ya. Entonces, como no tenga ninguna manito levantada, eso quiere decir de que todos están bien. Listo, chicos. Entonces, por hoy concluimos la sesión. Acuérdense que el foro para la presentación de su trabajo de medicina basada en evidencia es hasta mañana a la medianoche. Cuídense bastante, por favor. Dime, Williams.
El mail interno, sí, hijo, el mail de tu campus virtual. Sí, ahí yo también te voy a escribir. Sí, pero voy a necesitar que también tú me mandes uno, ¿ya? Yo de todas maneras me voy a comunicar contigo, no te preocupes. De preferencia, mándame tú uno en el cual me expones todo tu caso para yo poder darte respuesta y en base a eso, lo mismo que le decía a tu compañero, tener un sustento. Ya, perfecto. Para de esa manera no haya ningún inconveniente si por ahí la coordinación consulta. Listo, chicos. Entonces, concluimos la sesión del día de hoy. Cuídense mucho. Ustedes ya saben, cualquier comunicación por mail interno. Mañana, por favor. Para la próxima sesión, no se olviden, tenemos examen, así que vayan estudiando. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Miss. Igual cuídense. Buenas noches. Cuídense Buenas mucho. noches, Miss. Gracias. Buenas noches a todos.